ustedes ya nos conocen. ¿Sí? Cristina Becker. Pues les deseamos mucho éxito en algo nuevo, interesante y de mucho aprendizaje que seguro vamos a tener, y más teniendo aquí a la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Bueno, mientras me conecto, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a todas las autoridades de la institución y obviamente a ustedes porque creo que una de las cosas más relevantes que pues tiene la Escuela de la Bolsa y el Grupo Bolsa Mexicana de Valores es saber que se puede sembrar en tierra fértil, que son cada uno de ustedes, para tratar de incrementar el mercado de valores, no solamente desde el punto de vista del lado de la inversión, sino también del lado de la emisión, y donde en conjunto pues se pueda tener un crecimiento económico sostenido por parte de la sociedad mexicana. Parte de la iniciativa, digo, el día de hoy creo que nos quedamos cercanitos de las 10, pero al final del día la plática es corta, es hablarles un poco de qué manera la Bolsa Mexicana o el sistema financiero ha tratado de ser una parte pues muy importante para el desarrollo económico del país, y después entrar a una segunda parte donde les platicaremos un poco de esta gran iniciativa que a Grupo Bolsa Mexicana de Valores le agrada muchísimo, que hablamos del reto TEC Escuela Bolsa, donde ahí hay algunas situaciones que hay que puntualizar. Ya sus maestros, tanto Cristina como Luis, seguramente ya les hablaron de unas pinceladas que lo que tiene que ver el reto, pero pues el día de hoy vamos a tratar de aclarar todas las dudas y sobre todo pues hacer los equipos, asignar los trabajos de investigación, hablarles un poco de la ruta de tiempos que tenemos a partir de hoy hasta más o menos el 12 de noviembre. 12 de noviembre se ve muy lejano, yo les diría, está a la vuelta de la esquina, y obviamente para un trabajo que pues no es complaciente, es un trabajo pues de investigación, es un trabajo digno de alumnos del Tecnológico de Monterrey, donde obviamente pues poco a poco lo iremos visualizando. Entonces tenemos toda esa agenda, pero pues no sin antes agradecerles mucho su permanencia. Bien. Bueno, pues comenzando un poco con los temas de finanzas, donde obviamente ustedes ya los ubican por el grado o el nivel académico en el cual están, pero obviamente también lo han escuchado a través de familiares, amigos, vecinos, y cuando llegamos a hablar de finanzas seguramente lo primero que surge es miedo. La parte de las asociaciones que pudiéramos realizar en nuestra mente cuando hablamos de este tipo de conceptos, una de ellas puede ser sin duda alguna miedo, porque puede representar pues algunas situaciones muy caóticas que han pasado en el mundo hasta la actualidad. Solamente por darles un dato del día viernes al día de hoy, con un solo tweet del señor Trump hacia Turquía, incrementando la parte de los aranceles, pues provocó una escalada de cotizaciones en las divisas a nivel internacional. Y solo por darles un dato, digo, nosotros cerramos más o menos niveles de 19.23 pesos por dólar, pero el peso argentino cotizaba 18.30 y terminó en 30 pesos argentinos. Obviamente la lira turca también tuvo un impacto muy favorable, y al final lo que nos puede dejar es una parte pues de cierto temor en cuanto a este tipo de temas que tienen que ver con la parte de finanzas. Parte de la gráfica muestra este jueves 24 de octubre de 1929, sé que no se ve, pero en la parte de atrás está el Capitolio de los Estados Unidos de América, situado en aquella época en Nueva York. Enfrente de esta plaza, por esta zona más o menos, está el New York Stock Exchange, y bueno, toda esta gente, estas cabecitas que ven, lo que están viendo son personas que trataban de retirar su dinero de una de las mayores crisis en aquella época, pues en el mundo, que era la crisis de 1929. Y yo diría, con esta imagen, pues claro que puede surgir este sentimiento de miedo que pueden tener las personas. Más imágenes donde llegan a abonar pues esa parte de situaciones inciertas,
los grandes crash que se vivieron en el 29 y que una crisis financiera inmediatamente llegue a impactar de manera directa a lo que puede ser una crisis de tipo económico, cuando pues se convierte en una pérdida de empleo, cuando se convierte en una pérdida de incremento a su poder adquisitivo, cuando se convierte pues en hambre, desabasto, pobreza, etc. De las más recientes, pues vemos imágenes donde un banco, yo diría que el nombre a lo mejor en este momento claro que es conocido, pero para agosto del año 2008 seguramente si escuchábamos Lehman Brothers no nos iba a decir mucho lo que podría representar este banco. Y no solamente lo pensaremos nosotros, sino la Reserva Federal, cuando este banco se declara en quiebra, decide no salvarlo, porque obviamente bien hecho, si se había metido en problemas, pues que saliera en problemas él mismo. La situación que se generó es que este Lehman Brothers para ese 2008 era como si jugaras Jenga y retiraras una de esas fichitas a la mitad del Jenga y pues prácticamente la sistematización de todo el sistema de derivados en el mundo pues se resquebrajó con una de las crisis más importantes que conocemos el día de hoy, como fue la crisis del credit crunch, y donde si tú me lo preguntas realmente no podría decirte con certeza si esa crisis ya terminó o si continúa, por la crisis soberana, por cierto tipo de incremento a tasas. No han podido pues algunos países en la periferia en Europa poder estabilizar esa situación económica y al final del día, bueno, pues yo diría esto tuvo una implicación todavía de unas maneras bastante importantes. Números rojos en las bolsas de valores a nivel mundial y que obviamente pues este tipo de expresión jalándose los pelos, bueno, los pocos que tiene, en cuanto a pues esos grados de desesperación por ver caer un determinado precio y por prácticamente no poder hacer nada para parar las pérdidas que tiene en ese momento un portafolio y demás. Bien, ahora, dentro del común denominador de todas esas fotografías, yo diría, pues el miedo persiste en ellos seguramente porque no hay información. Y la plática del día de hoy consiste en proporcionarles información, no necesariamente para quitarles el miedo, espero que sí, pero para que tengan pues una situación de análisis mucho más concreta de lo que ha pasado en el sistema financiero mexicano y de lo que se presenta en una perspectiva para los próximos años en nuestro país, donde seguramente pues habrá algunos que digan, oye, pues con el cambio de gobierno y otro color, qué difícil puede ser esto. Yo les diría, cualquiera que sea el color, de todas maneras, creo que el crecimiento económico está garantizado por lo que vamos a decir en un momento más. Bien, entonces, si vamos a proporcionar información, pues tenemos que empezar por el top de la información que tiene que ver con la parte de en dónde se encuentra el crecimiento económico de un país. Yo, antes de leer todo este texto, yo les diría, grandes investigadores a nivel mundial están como segmentados en tres diferentes grupos. Un primer grupo dicen que gracias a que existe un sistema financiero sólido, se da como consecuencia un crecimiento económico sostenido, la primera de las características. El segundo grupo dice no, debido a que existe un crecimiento económico sostenido, se puede fortalecer al paso del tiempo un sistema financiero y económico en ese país. Y la tercera de las investigaciones de estos grandes gurús a nivel internacional, fíjense, comentan algo muy interesante, no hay una correlación prácticamente entre el sistema financiero y el crecimiento económico del país. Yo les diría que a la fecha, pues creo que no es la pregunta qué fue primero el caldo, el huevo o la gallina, o saber qué fue lo que provoca ese crecimiento económico. Lo que es importante es que exista un sistema financiero y existan algunas perspectivas de cómo ir creciendo una sociedad. Y desde ese punto de vista, pues la sociedad crece por dos motores importantes. Por un lado, el crédito bancario, donde obviamente Cristi les hablará muchísimo de esa parte de las famosas Cs del crédito y esa ser muy meticuloso en la parte del crédito, donde yo les diría a sus edades, incluso un poquitito más jóvenes, yo les diría endeúdense. Sí, solo sí, son precavidos y cuidadosos con ese crédito. Si no, obviamente sería la peor recomendación que alguien hubiera podido hacer. Desde ese punto de vista, para las empresas y los países es lo mismo. El crédito bancario pues, es una fuente de crecimiento, de catapulta hacia el desarrollo, y también lo es los mercados de valores o bien los mercados de capital y deuda. Estos dos motores
pues son claves no solamente en el país, sino prácticamente en cualquier parte del mundo. Lo podemos ver desde el siglo XV, donde gracias a los préstamos que otorgaba una familia llamada Medici, ellos podían haber visto pues, el crecimiento de Europa de manera muy importante. En este momento no vamos a discutir que también eran bastante agiotistas y que la denominación banco seguramente surge porque en esos puertos comerciales que tenía Europa había una persona que se sentaba en un banco cada vez que llegaban las embarcaciones y cobraba pues el interés de la deuda que habían solicitado tiempo atrás para poderse ir al viaje. Y esa deuda oscilaba entre los 10 o 12% de interés. Yo diría, oye, pues hoy está mucho peor, ¿no? Sí, 10 o 12% de interés semanal, que si lo ves desde un punto de vista de tasa anualizada, pues para qué se nos da cuenta. Pero aún después de esas grandes tasas o independientemente de la gran situación social que se vivía en aquel momento, el crédito bancario seguía siendo un motor de crecimiento muy importante. Tiempo después viene el mercado de valores, donde en ese mercado de valores pues empieza a haber un mercado de bonos, y en ese mercado de bonos pues obviamente vemos ahí que también se generaron algunas burbujas, los famosos tulipanes en Holanda u otro tipo de actividades que se dieron en Europa, pues dieron también una situación muy importante de en dónde se encontraban las fortalezas del mercado financiero en aquella época. Al final, en la actualidad sigue siendo lo mismo. El crédito bancario y el mercado de valores siguen siendo catapultas que detonan el crecimiento económico de un país. Bien, ahora, estos motores funcionan gracias a que la sociedad pues canaliza su ahorro o su inversión hacia ese determinado instrumento. Con esto, ¿qué les quiero decir? Todo el sistema es dual. No podemos tener un sistema cargado solo de crédito sin contemplar un sistema de ahorro y de inversión. O al revés, no se puede tener un sistema solamente enfocado a la parte de inversión o ahorro sin identificar hacia dónde se va a canalizar ese recurso para que verdaderamente sea productivo. Por lo tanto, ese balance cero entre el mercado de ahorro, inversión y el mercado de crédito o financiamiento, pues es lo que verdaderamente potencia a esas economías. Entonces yo diría, dentro de las tres posturas de los grandes gurús de la información, les faltó un pequeño detalle, la parte del ahorro, la inversión y la participación del ente individual en este tipo de mercados para poder verdaderamente identificar qué es primero, si un sistema financiero o un crecimiento económico. Bien, como datos a identificar. Quitando el miedo, pues un poquito lo que crece el mundo. Y lo que crece el mundo es, para este año 2018, pues niveles proyectados de 3.7%. ¿Cuál es la idea de presentarles esta lámina? De que cualquier vivo que pueda llegar y decirles que les puede invertir su dinero a niveles del 12, 18%, pues hay que tener mucho cuidado. Si el mundo crece a niveles del 3.7 o México crecería a niveles del 2.5, pues una tasa por arriba del 10 o del 12 es una tasa que puede tener muchísimo riesgo. Las premisas financieras siguen conservándose. A una mucho mayor cantidad de riesgo existe una mucho mayor cantidad de rendimiento. Si no es que es fraudulento el tipo de esquema que ofrece. Recuerdo hace algunos años, cuando las tasas andaban rondando los 4.20, 4.30%, y había un actor de la televisión muy famoso que salía anunciando tasas de alrededor del 14-16%. Cuando la tasa era del 4, ofrecer una tasa del 16, eso olía muy mal. Y yo diría, no todavía fue eso, 2014, si los jóvenes recuerdan, Mundial de Brasil 2014. Y parte de la promoción que tenía esta empresa denominada FICREA es que si tú abres la cuenta con $1 millón, te llevaban una semana a Brasil con todos los gastos pagados para que vieras los partidos del Mundial. Si tú hacías sumas, o sea, imagina la tasa de rendimiento que deberías de traer a valor presente para poder liquidar pues esa cantidad de premios o recompensas. A la postre, como ustedes saben, pues esta empresa quebró, fue un fraude y hasta la fecha pues se sigue buscando a cierto tipo de delincuentes de esa empresa, ¿no? Miedo a este sentido. Esa es la intención de esta lámina, que puedan identificar pues cuál es el mundo, a cuánto crece el mundo, y que esto no quiere decir que sea la tasa más alta,
porque puede haber economías de escala, puede haber alguna combinación de instrumentos que les pueda dar una mucho mayor cantidad, pero pensar en tasas exorbitadas de 20, 30%, lo dudo. Bien, Estados Unidos con un crecimiento de 2.7, donde yo diría, pues ahí se ve claramente ya la mano de la política fiscal en Estados Unidos, donde esa política fiscal, al reducir la contribución que las empresas tenían que hacer, pues repercute en una mucho mayor creación de producto de consumo hacia ese país. La eurozona con niveles del 2.2, Reino Unido sufriendo la cruda de ese famoso Brexit, donde viene de 1.7 en 2017, pero en el año 2016 venía de alrededor de 2.5, o sea, es un descenso bastante importante por parte del Reino Unido. Y la propia Theresa May, junto con un grupo de asesores, mencionaba la posibilidad de pues, echar para atrás el Brexit, y hay una parte de la sociedad que no lo está permitiendo, ¿no? Todavía faltan algunas cosas que arreglar ahí, pero su crecimiento económico pues, se ve en una caída importante para este 2018. China con 6.9, 6.6, 6.5 y seguramente si tuviéramos más años proyectados con un desaceleramiento de manera importante. China viene creciendo de 2 dígitos, o sea, venía creciendo a niveles del 18, 14 y pues ha venido desacelerándose de manera importante. El tamaño de la economía de China es la segunda más importante, si bien es cierto es la mitad de la economía americana, pero sigue siendo la segunda más importante a nivel mundial y el que se esté desacelerando pues provoca crecimientos acumulados o consolidados pues muy bajos. La parte de Japón con su gran crisis deflacionaria aún, India, pues yo diría de los emergentes, el que está sacando la cara por los emergentes, con 7.4%, Rusia con 1.7%, le ha afectado mucho la crisis petrolera, Brasil, yo diría como latinos, como países que pertenecen al continente americano, me da gusto, como personas que tenemos al mismo cliente y que nos disputamos las 2 plazas, México y Brasil, pues no me da mucho gusto, porque el poderío de mi vecino pues es la debilidad de la economía local. Y vemos cómo pues este crecimiento de 1, 1.6, 2.6 es grande, o sea, son saltos importantes en ese crecimiento. Y México, pues con un crecimiento de 2.1, 2.5 y 1.8, 2.19, donde no quiero decir que no tengo confianza en el nuevo gobierno, sino pues es un inicio del nuevo gobierno. Y para iniciar, pues tendrán que identificar dónde están las oficinas, dónde están los apagadores, y obviamente para que empiece a generar ese gasto, pues seguramente 2020 podría estar de manera interesante con crecimientos importantes hacia el alza. Una información importante es la parte de la política monetaria. Y la política monetaria, como ustedes saben, en Estados Unidos, hoy trae tasas a niveles de 1.875 y hay una situación en la cual la tasa puede incrementarse por lo menos 2 veces en lo que termina el año 2018 y seguirse incrementando de manera más fuerte en el año 2019. Hay algunos indicadores macroeconómicos que dicen que la economía americana está sana, un pleno empleo, una venta de cierto tipo de inmuebles de manera importante, generan la posibilidad de que la tasa de interés crezca. Ahora, el problema es para todos los demás países. ¿Por qué? Porque al final del día, durante 10 años, la economía mundial se ha acostumbrado, ¿qué digo se ha acostumbrado? Se ha hecho adicta a tasas de interés muy bajas o a dinero muy barato. Y cuando ese dinero muy barato tiene tan solo la amenaza de que puede comenzar a crecer esa tasa en el futuro, pues puede desequilibrar a otros países que no han podido alcanzar una consolidación o una fortaleza en esos 10 años. México trae una tasa de referencia de 7.75. Como ustedes saben, la tasa de referencia es el costo del dinero. Yo diría, pues a partir de esa base, hacia arriba, lo que te van a cobrar como persona física si quieres solicitar un préstamo o como persona moral si quieres solicitar un financiamiento. Esta es la base, 7.75. Y yo les diría, la mala noticia es que esta tasa hace aproximadamente un año y medio, pues era alrededor de los 5%, o sea, se ha incrementado de manera muy importante. Y la perspectiva para los próximos meses es que se mantenga si y solo si el tratado se firma, porque si no se firma el tratado, pues esta tasa podría rebasar los 8%. O sea, en este punto podemos ver que sí, la economía pues tiene ciertos estándares de incertidumbre, riesgo,
por algunas otras cosas que se están jugando en el entorno y donde puede impactar de manera desfavorable hacia la tasa de interés para las fuentes de financiamiento. Y este dato no lo olviden porque seguramente lo requerirán para el trabajo que van a realizar en un futuro. En Europa la tasa de reposición es del 0,75, la eurozona es del 0%. Yo diría, fíjense, de las tasas más altas es México con 7,75 y de las tasas más bajas es Europa. O sea, sería ideal hacer operaciones twist, pedir euros y luego invertir esos euros en pesos. Podría ser una muy buena alternativa donde prácticamente la banca o el sistema financiero estuviera pagando ese grado de renta en la sociedad que estamos hablando. Luego China con tasas de 4,35 y Japón, ya lo decía, con tasas negativas del 0,10. O sea, sigue existiendo a la fecha un país que te paga si pides préstamos. A manera de que consumas, de que verdaderamente puedas incrementar o incentivar la economía japonesa. Bien, ahí vemos el comportamiento de las tasas por todo lo que resta del año. Yo diría lo que destaca es la tasa de Estados Unidos, y si destaca esta, pues todas las demás impactan, ¿no? Tercer trimestre del 2018, la posibilidad de que suba a 2,12 y en el cuarto trimestre a 2,23. Y nuestra tasa pues queda constante en 7,75. Yo hubo un cambio aquí, hoy se presentaron las minutas del Banco de México y se presentó un cambio en la redacción de esas minutas, ¿no? Hace un mes, cuando leíamos esas minutas, la tendencia era que las tasas podrían descender, o sea, que había alcanzado su nivel más alto de 7,75. Pero en estas minutas empiezan a ensombrecerse posibilidades de acuerdos comerciales, posibilidades de guerras, donde a lo mejor no tenemos mucho que ver, pero donde seguramente habrá pues aranceles o otro tipo de cuotas hacia otros países y nosotros no estamos fuera de ese entorno global. Entonces, esa minuta del día de hoy puede establecer que estas tasas yo las saqué el viernes, antes de la minuta, pero muy probablemente podríamos empezar a pensar en un incremento adicional. Yo lo veo con mucha probabilidad. ¿Por qué razón? Porque si estas crecen, es poco probable que las de México se mantengan constantes, salvo que estas verdaderamente ya estén como muy altas. ¿Qué nos podría dar como noticias si estas son altas o no el tipo de cambio? La semana pasada llegó a niveles de 18,50 pesos por dólar, pero del viernes para acá, pues otra vez andamos sobre 19, 23, 30, ¿no? Por lo tanto, no podría establecer si estas tasas son bajas o altas. Lo que sí puedo decir es que hay una alta probabilidad que se pueden incrementar. Más datos, esta tabla me gusta porque habla pues de la casa, ¿no? Habla del índice de precios y cotizaciones, perdón, el nombre completo es BMV S&P IPC. Este IPC, el año pasado, en junio del año 2017, se casaron el Standard & Poor's, la mayor empresa productora de índices a nivel mundial. Standard & Poor's produce 1 millón de índices diarios, que son la base sustantiva de los famosos tracks o de los ETFs que se negocian en los mercados internacionales. Y la Bolsa Mexicana, que 39 años antes había creado un índice bursátil denominado índice de precios y cotizaciones. Se casan y le ponen el nombre pues largo a su hijo, ¿no? Que es BMV, de Bolsa Mexicana de Valores, Standard & Poor's, obviamente de la empresa de índices más importante del mundo, IPC. El próximo 31 de octubre del 2018, este hijo cumple 40 años. El 31 de octubre de 1978 empieza el IPC con una base de 100 puntos. 40 años después, diría yo, pues hoy trae una base pegadita a los 49,000 puntos. Lo que ha crecido pues ha sido una enormidad en esos 40 años y obviamente en este año de agosto 2018 a agosto 2017 trae una pérdida acumulada del 5%. Yo diría es pues después del mercado chino es el peor rendimiento a nivel mundial que existe en términos de las bolsas. Todos los demás pues son positivos. Ahora les diría, vayamos a los más sobresalientes, y los más sobresalientes son los indicadores americanos. Está el Dow Jones con un crecimiento anual del 15,9, 16%, un Nasdaq con un crecimiento del 26%, un S&P con un crecimiento del 16,2%. Si estos indicadores son al viernes pasado,
ya trae descontado el efecto Facebook, ya trae descontado el efecto Netflix, ya trae descontado el efecto Tesla, donde obviamente, pues imaginen lo que era esta tabla hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas o antes de los reportes trimestrales, pues sí podrían presentar crecimientos mucho más importantes en esa parte de rendimiento. Por lo tanto, ¿qué les diría? El IPC o las tasas de renta variable sí pueden tener crecimientos importantes, mucho más arriba de ese famoso 3.7 que crece el mundo, pero con estrategias detrás pues muy sofisticadas para lograr ese tipo de tasas. Bien, otro dato interesante, las calificaciones. México se encuentra por S&P con una calificación y una perspectiva estable, está en una calificación BBB+. Moody's con una calificación A3 tiene una perspectiva negativa. Aquí se habla mucho de la parte, sobre todo energética. Pemex y CFE pueden estarle provocando cierto tipo de riesgos a lo que podría ser la calificación crediticia de México. Y Fitch Rating la trae en BBB, igual que S&P, con una perspectiva negativa. No ha habido cambios, la más reciente fue la de S&P a julio 17 y prácticamente se ha mantenido sobre ese nivel. ¿Qué posibilidades hay en el futuro? Bueno, pues al final del día, pues algo muy importante que estas calificadoras miden es el riesgo crédito. Y en ese riesgo crédito, si las cuentas verdaderamente no salen en función de los gastos que quiera hacer el gobierno y en función de esa recaudación, pues puede tener problemas la calificación. Ahora, hasta este momento, todo se encuentra estable y tenemos esas calificaciones muy importantes para los operadores a nivel internacional. 4 datos para poder comenzar a platicarles un poco del desarrollo económico de México. Y esos 4 datos tienen que ver con 4 conceptos: riesgo, rendimiento, liquidez y diversificación. En la parte de riesgo, ustedes lo saben, es la diferencia entre el rendimiento esperado y el rendimiento alcanzado. Vemos ahí que es una probabilidad de que algo no suceda, es una dispersión de resultados que no están siendo esperados y donde obviamente van a impactar de manera negativa al patrimonio de la persona. Esa parte de riesgo, pues es lo que le da la posibilidad a incrementar el rendimiento. El rendimiento es la utilidad que se obtiene de lo que se hace, es un incentivo del inversionista para vencer la aversión al riesgo. Un concepto interesante, todos somos aversos al riesgo. Habrá algunos que tienen un grado mayor de aversión al riesgo y otros que tienen un grado menor de aversión al riesgo. Pero esto comprueba la tesis de que con estos 2 hilitos con que voy a mover mi títere, que un hilito se llama riesgo y otro rendimiento, puedo generar pues un adecuado acto teatral. El siguiente concepto es liquidez. La parte de la liquidez es la capacidad de transformar un activo en dinero. Y yo les podría decir, como ustedes lo saben en muchas clases de corporativas, si no hay liquidez no hay nada. No podrías hablar de rentabilidades y no podrías hablar de evaluaciones si primero no hay liquidez. Es una de las razones imprescindibles para el análisis financiero de cualquier analista serio, estos grados de liquidez extrema o de liquidez ácida que puedan tener las diferentes empresas. Y el cuarto concepto tiene que ver con la diversificación, recordando un poco esa denominada recomendación de no todos los huevos en una canasta, de la posibilidad de diluir el riesgo, de la idea de pues que probablemente entre todos los instrumentos que contenga mi canasta pueda yo tener un activo que verdaderamente pueda generar pues una utilidad importante. Entonces, 4 conceptos: riesgo, rendimiento, liquidez y diversificación, para comenzar a analizar todos los instrumentos que empiezo a mostrar. ¿Qué hay en la bolsa? En la bolsa hay acciones, existen bonos, fondos de inversión, divisas, materias primas, derivados, nuevos derivados, como podrían ser derivados de electricidad. Esto todavía no sale al mercado, pero pues les doy la primicia. Y nuevos derivados que pueden ser pues la situación de generar esquemas de cobertura interesantes para las empresas y donde obviamente pues puedan adquirir toda esta cantidad de activos que tienen. Todos estos, ¿en dónde están situados? Pues en una bolsa de valores o en 2 bolsas de valores. A partir del 25 de julio hay una bolsa que nació hace 123 años y hay otra bolsa que tiene aproximadamente 2-3 semanas. La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Una con el 98% de la operación que existe en el mercado, esta, y la otra con un 2% de operación que tiene en el mercado.
No existe producto en el mundo donde la autoridad obligue al usuario o al consumidor a comprarle a un competidor específico. En el mercado de bolsas sí. En el mercado de bolsas hay una autoridad o un supervisor que obliga a los operadores o a las casas de bolsa a conectarse con otra bolsa, aunque se impacte doblemente el costo. Y obviamente, pues ustedes saben, las casas de bolsa no son almas de la caridad y eso tendrá que repercutirlos a los inversionistas. Algo que puede llegar a provocar una fragmentación del mercado de manera importante y donde nosotros estamos en la víspera de que cumplan su palabra de tratar de llevar a más empresas al mercado de valores, aunque pues ese llevar a empresas al mercado de valores es algo muy complicado que seguramente pues, le deseamos el mejor de los éxitos. ¿Cómo debes de analizar la Bolsa de México? La Bolsa de México la tienes que analizar a través de su flujo o su cadena de valor. Es decir, desde la parte de la emisión, operación, postnegociación y valor agregado. La Bolsa Institucional de Valores solamente está presente en las dos primeras casillas. En las dos subsiguientes casillas es cliente de nosotros. Entonces, desde otro punto de vista, para estas empresas que pertenecen al grupo, pues quisiéramos que operara mucho más, porque eso ¿qué significará? Más clientes para el grupo. Ahora, hablando de la primera fase, pues tiene que ver con emisión, con los títulos de valor. Y esos títulos de valor, ¿qué pueden ser? Obviamente, instrumentos de capital, acciones, instrumentos de deuda y los famosos instrumentos estructurados. La semana pasada que veíamos esta gráfica, veíamos que estos instrumentos pueden ser verdaderamente muy complejos, pero gracias a su complejidad han podido ser una solución para que los fondos de los pensionados en un futuro no sean nada. Es decir, que puedan recaudar en aproximadamente 30 a 35 años una tasa de interés real que pueda dar una tasa mucho mayor a tan solo un 30% para los pensionados. Yo diría, gran problema lo que van a tener los pensionados para vivir cuando cumplan 65 años. El primero de muchos otros problemas. El segundo es que este señor o señorita de 65 años va a vivir por lo menos otros 30. Y desde ese punto de vista, pues lo que puede pasar es que esos 30 que vivirá seguramente pues, requerirá otro tipo de gastos, médicos, alimenticios, de vivienda, etc. Si es alguien, les quiero comentar una anécdota muy rápida. En la escuela, algún cliente de Monterrey nos pidió un curso para sus próximos a pensionarse. Y la manera en la que en la escuela hacemos los cursos es que vamos con un grupo de expertos, le preguntamos el tipo de materiales que podríamos darle a estos usuarios, nos dan ideas, les presentamos esa propuesta al cliente, el cliente la acepta y ya, damos el curso. Bien, entonces Alfa nos pide este curso, vamos con un grupo de expertos en la parte de pensiones y la respuesta fue tajante. No hay nada que hacer con el pensionado. ¡Wow! ¿Por qué? Ellos dicen que el pensionado es solamente de dos tipos. Aquellos que durante toda su vida fueron muy cuidadosos con su dinero, que invirtieron su dinero, que verdaderamente llegaron a conformar un patrimonio y donde, pues el que yo le vaya a hablar de tasas de interés, de formas de invertir y demás, pues él me da clases a mí. Pero en el otro grupo, donde han sido un poco todo lo contrario, ¿no? Han sido un poco descuidados, han tenido problemas, etc. Para ese otro grupo de pensionados, lo que podríamos recomendarle es un curso de derechos humanos o de cómo defenderse para que su nuera o su yerno no lo saquen de su casa. Realmente bastante lúgubre la situación. Estos instrumentos estructurados han podido dar un poquito más de lo que podrían dar estos instrumentos convencionales a los grandes portafolios de las IEFORES, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con los certificados de desarrollo, los fideicomisos de bienes raíces o REITs en Estados Unidos, los fideicomisos de bienes raíces energéticos, los certificados de proyectos de inversión y los Special Purpose Acquisition Company. Vamos a hablar de cada uno de ellos en breve. En la parte de operación, dos mercados. El mercado local que tiene el 40% de operación diaria y el mercado internacional que paulatinamente ha venido ganando una operación estratosférica. Hoy, el 60% de la operación en las bolsas en México se lleva a cabo en el mercado global. Es decir,
hay una gran cantidad de operaciones en las empresas a nivel internacional. Eso es una noticia muy padre, muy positiva, pero también una noticia que engloba pues una cantidad de riesgos que en el mercado local no se tiene, ¿no? Mercado de derivados listados, lo que yo hablaba de instrumentos de cobertura, tanto los estandarizados como los no estandarizados en el mercado. Y todos estos se realizan a través de las empresas como Bolsa, Mercado Mexicano de Derivados y CIF-ICAP, que componen al Grupo Bolsa. En la parte de postnegociación, de donde provienen los principales ingresos de la Bolsa de México, son la parte de liquidación, compensación, préstamo de valores, custodia y administración de derechos. Esta operación son alrededor de 16 billones de dólares diarios. Y esto es lo que custodia el Indeval todos los días. Es un sistema de liquidación y compensación pues muy fortalecido al paso del tiempo y donde obviamente pues es un gran dique para la economía nacional. Y de parte de valores agregados, pues estos proveedores de precios, creo que si no saben ahora, sabrán en algunas semanas el cálculo de los bonos y demás. Y bueno, pues no es una situación tan sencilla, pero cuando tienes que calcular cientos de bonos en periodos de tiempo de segundos, pues más te vale que un proveedor de precios te los pueda proporcionar. Índices, yo les decía, Standard & Poor's no solamente provee índices, también provee softwares, también provee información financiera, también provee cierto tipo de productos necesarios que por ser socio de nosotros, pues también los provee al mercado. Administración de riesgos, información en tiempo real. Hoy el market data es una parte muy importante de la operación que va a venir más adelante, que se llama la mejor postura o the best execution. La mejor ejecución es la que va a verdaderamente dominar en las bolsas de valores, en estas dos o en las posibles 5 que pueda haber en un futuro, ¿no? Y la parte de la escuela, donde la escuela anteriormente solamente acompañaba a aquellas personas que querían certificarse ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la MIB, pero a partir del año 2017, marzo, pues la escuela abre su scope y menciona, requerimos seguir acompañando a las personas que se van a querer certificar, pero ahora lo más importante para nosotros es estar aquí con ustedes, es tratar de sembrar en tierra muy fértil una pequeña semillita de mostaza para tratar de que esto crezca. O sea, son las piedritas o la ruta más larga que existe, pero es la más efectiva, la de la educación financiera. Y Bolsa, pues cree claramente en ese sentido, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tiene un portafolio? Pues todos estos instrumentos, ya los habíamos dicho. Un poco de numeralia. Esto está hasta junio 2017. No, perdón, son los años 2016 y 2017. Este pie es clarísimo. El 83% es mercado de deuda y obviamente pues el 17% restante es mercado accionario. Emisiones, las emisiones que se tuvieron en el 2016 fueron 23, el número de emisiones en el 2017 fueron 28, y vean pues, la gran fortaleza del mercado de valores, ¿no? El mercado de deuda, tanto de largo como corto plazo, 915 emisiones en el año 2016, 968 en el año 2017, con 631.190 miles de millones de pesos emitidos durante ese año. ¿Qué es lo que ha pasado en esos dos mercados? Estas son las emisoras de acciones por sector, donde vemos claramente, pues yo diría, un compuesto entre los 6 principales sectores, pues muy promedio, del 0 al 20, 25%, y donde no vemos pues una profundidad importante en cuanto a emisiones en el sector salud, en el sector energía y en el sector de la tecnología de información. Si esta gráfica fuera la del New York Stock Exchange, está justamente inversa. O sea, en Estados Unidos, pues la principal emisión de valores es tecnologías de información, después energía, después salud. Y al final, pues industrial, allá. Aquí probablemente pueda haber muchas justificaciones, somos un país emergente, vamos hacia allá, pero este es el compuesto que hoy tenemos en el mercado de capitales.
Ahora, muy interesante lo que pasa en las emisiones de deuda. En las emisiones de deuda yo diría hay un solo participante. Y todos los demás, pues qué bueno que van a la fiesta, pero realmente pues el que se queda con todo el pastel es uno, que son los servicios financieros. Si yo me regresara a mi primera lámina, o la segunda me parece que era, donde yo les decía el motor de la economía es el crédito bancario y el mercado de valores, pero cuando el crédito bancario se monta en el propio mercado de valores, entonces está hablando pues de una situación donde el que funciona es un motor, porque aquí vemos uno que claramente pues se agarra de avioncito al mercado de valores y es el que más emite. Ahora, interesante, este señor pide dinero al mercado de valores, lo encapsula, lo secciona, permítame el ejemplo, en tarjetas de crédito y las reparte a la sociedad con 3 o 4 veces más de tasa, lo que verdaderamente a él le puede estar costando la adquisición de esa tasa. Luego viene el sector industrial, productos de consumo frecuente, y yo les diría, pues, ¿para qué les sigo hablando de la chiquillada? Este dato es interesante, las empresas que emiten y en dónde están ubicadas. Yo les diría, no es necesario que vean toda la lista. Con los cuatro primeros estados tendrían el 92.4% de las empresas que están listadas en el mercado de valores. ¿Qué les puedo decir? Concentración altísima. O sea, verdaderamente sí estamos observando que la Ciudad de México tiene el 71% de empresas que se listan en el mercado de valores, Nuevo León 13.37%, Jalisco 4.18%, Estado de México 2.79%, y después pues vienen ahí otros estados donde pues no han sido de manera importante o no han emitido en el mercado de valores de manera representativa. ¿Qué tal es el de otros? Sí, es correcto. Con otros, con un 19.90, que si divides 13, 19.90 entre 13 te va a dar uno más. Bueno, oye, probablemente esa concentración se debe a los altísimos requisitos para la emisión de deuda y la emisión de capital falso. ¿Cuáles son los requisitos para poder emitir en deuda tanto a corto como a largo plazo? Para corto plazo, o bueno, en ambos casos, la empresa tendría o debería tener un historial mínimo de 3 años. Un capital contable no es exigido. Un nivel de ventas de 200 millones de pesos, donde yo les puedo decir, dividan un poco 200 millones entre 12 meses y luego entre 30, tampoco es una cantidad estratosférica de ventas que pudiera tener una empresa que sea susceptible a la emisión de instrumentos de deuda. Les voy a poner un ejemplo más adelante de ello. Indicadores financieros debe de tener una utilidad operativa promedio positiva en los últimos 3 años. Yo diría, no para que pueda emitir, sino para que verdaderamente tenga la posibilidad de permanecer. Si no tiene una utilidad operativa en 3 años, yo diría, pues dediquémonos a otra cosa. Pero es un requisito que exige la ley. Principios contables, este sí podría ser uno de los principales problemas. El adherirse a normas internacionales financieras es lo que verdaderamente sí puede llegar a provocar pues una diferenciación entre las empresas que se listan y las que no pueden listarse. Hay una cantidad de datos ahí, por ejemplo, se habla mucho pues de que en México hay un 99.algo% de empresas familiares, pequeñas y medianas empresas, pero no todas ellas tienen la intención de crecer. Y el mercado de valores es solamente para aquellas, sin importar el tamaño, que quieran crecer. Entonces, hay estudios muy serios donde identifican a las pequeñas y medianas empresas que no tienen intención de crecer. Por lo tanto, aunque los requisitos fueran 0, de todas maneras no estaría dentro de su estrategia. Y con esto no quiero decir que sea algo grave o diferente, o sea, simplemente es la parte de la esencia de las propias empresas. Bien, gobierno corporativo, que esta parte también para muchas empresas también es interesante. La Asamblea General de Accionistas será recomendable que lo tuviera. Un consejo de administración sí, es la única obligatoriedad, y todo lo demás es recomendable. Que tengan consejeros independientes, que tengan su secretario, que tenga un comité de auditoría, un comité de planeación y finanzas, un comité de prácticas societarias. Cuando hablamos de gobierno corporativo, es una de los verdaderos garantes que le pueden dar a una empresa emisora. Tú estás confiando en que las empresas, sobre todo las apps, las que emiten en capital,
cuentan con ese gobierno corporativo y desde mi punto de vista lo que tratan de decirme es que las decisiones que se toman en esa empresa es entre 2 o más personas y que desde ese punto de vista, por más familiar que sea, la asamblea de accionistas no se lleva todos los domingos en la casa de la abuela, sino que realmente tienen una ciencia de cómo llevan a cabo las tomas de decisiones en esas empresas y me da mucha certidumbre de que la empresa cuente con ello. Bien, yo diría difícil, fácil, no lo sé. Requisitos en las apps. Aquí tenemos las APIPs que pueden hacer emisiones locales y las sociedades anónimas bursátiles que pueden ya llegar a emisiones globales, ¿no? Obviamente, pues esta es la estrella de las empresas. Vamos a leer esta. Su estructura societaria debe ser una SAP con 20 millones de UDIs, la UDI más o menos a 6 pesos por UDI en números redondos, hagan cuentas. Una distribución del capital social del 12%. Hoy para pertenecer al índice más o menos debes de tener un 15% de float. Entonces, pues el estándar es alto. Un número mínimo de inversionistas de 100, utilidad promedio operativa positiva de los últimos 3 años, otra vez las fastidiosas normas internacionales financieras, pero aquí todo el gobierno corporativo sí es exigido. Y esta parte es muy interesante porque sus consejeros independientes, pues al menos el 25% de ellos, ¿no? Personas que no sean de la empresa, sino que sean fuera de la empresa y que verdaderamente provoquen o agreguen valor a las decisiones que se esté tomando dentro de esta organización. Bien. Deuda, ya lo veíamos, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo. Ahora, esto es una emisión en directo. La deuda también puede emitirse a través de una bursatilización. Y la bursatilización ha sido uno de los esquemas más utilizados por parte de las empresas. Aquella empresa que tiene una gran cuenta de clientes y que su negocio es muy bueno, pues lo compacta, lo encapsula y lo bursatiliza. Y se vuelve a hacer de recursos, sigue colocando créditos, no sé, vende casas, coches, hace esquemas de factoraje y demás, vuelve a llenar su cartera de clientes, lo vuelve a encapsular, lo vuelve a bursatilizar, etc., ¿no? Ese es un esquema muy utilizado por parte de las SOFOMES, por ejemplo, y donde ha sido un esquema muy importante de canalización de recursos. Y la emisión en directo, pues a través de corto y largo plazo. Estos son los ejemplos que yo quería mostrarles. Sushito, digo, no es un Capital Grill o no es no sé, un restaurante así importante. Sushito es un restaurante de fast food donde emitió deuda en el mercado, tiene ventas anuales, ese localito, donde está el japonesito ahí, 756 millones de pesos anuales, y con esos 756 pudo emitir 150 millones de pesos. Por lo tanto, esto es 4 veces más de lo que pide el mercado. Ion Financiera tiene ventas anuales de 45 millones de pesos y pudo emitir 50 millones de pesos. A ver, decías hace un momento que por lo menos 200 millones. Sí, pero esta es una bursa. En una bursatilización, la venta ya no es importante, sino ver el grado de calidad crediticia que tiene la cuenta. Los datos que les va a dar Cristina es importantísimo porque ahí es donde les va a decir si la deuda es sana o no es sana. Y que pueda ser pues una situación de un mecanismo de inversión o no. Bien. Ahora, deuda. Un bono, pero este bono tiene una característica particular, que este bono viene a